nuevo episodio divide a Daniel Noboa y a Gustavo Petro. El presidente ecuatoriano denunció una nueva incursión guerrillera en su territorio desde Colombia, aunque no presentó pruebas. Esto fue lo que dijo el mandatario y lo que le respondió su homólogo colombiano. Varias fuentes nos han informado de una incursión por la frontera norte de guerrilleros colombianos, impulsada por el gobierno de Petro. Cuidaremos nuestra frontera y a nuestra población. Presidente Petro, dedíquese a mejorar la vida de su gente en vez de querer exportar problemas a países vecinos. Vaya usted a la frontera norte y se encuentra conmigo y construimos la paz de esos territorios. Deje de creer mentiras. Pero los hechos de violencia no solo ocurren en la frontera. Noboa aprobó un nuevo toque de queda, el noveno que implementa desde que es presidente. La restricción de movilidad aplicará entre las 11 de la noche y las 5 de la mañana en 9 provincias del país y además en otros 4 municipios. Además, de otro lado, en este tiempo, Ecuador ha sido declarado en múltiples ocasiones como en estado de excepción, mientras la inseguridad repunta. 2025 fue el año más violento en la historia del país, con un récord de más de 9.200 homicidios en ese año, que representan una tasa de casi 51 asesinatos por cada 100.000 habitantes, lo que la hace una de las más altas de todo el mundo. En ese contexto, ¿está funcionando o no la estrategia de seguridad de Daniel Noboa en Ecuador? Es lo que discutimos y nos preguntamos hoy en France 24. Bienvenidos a El Debate. Yo soy María Clara Calle y desde Guayaquil nos acompañará para esta discusión André Santos Espinosa, abogado constitucionalista, analista jurídico y líder político del movimiento Firmes. Y también en Ecuador se conecta con nosotros Natalia Sierra, docente, licenciada en Sociología y Ciencias Políticas, experta en violencia, criminalidad y derechos humanos. Ustedes dos, bienvenidos a este espacio y como siempre, bienvenidas también todas las personas que nos siguen en redes sociales. Estamos como @France24-ES. Mi cuenta personal es @MariaClaguirre. Y también bienvenidas las personas que nos están escuchando, porque este y todos los episodios están disponibles en Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Andrés Santos, comienzo con usted y preguntándole qué tan creíble puede ser esa denuncia que hizo el presidente Daniel Noboa de una nueva incursión guerrillera en suelo ecuatoriano. María Clara, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Saludos, Natalia, y a todos los que nos están viendo y escuchando aquí en France 24. Mira, con todo lo que está pasando últimamente y la relación del narcoterrorismo en el Ecuador y su íntimo vínculo con todos los acontecimientos que se están dando en el sur de Colombia, en la frontera, es muy probable que las tensiones empiecen a escalar. Es muy probable que esto que indica el presidente, que si bien hasta ahora no existe una evidencia concreta que le han presentado, yo sí creo literalmente que es muy probable que sea realidad. Mira, nosotros en el Ecuador, en el 2016-2017, teníamos una tasa de muertes violentas que llegaban al 5 por cada 100.000 habitantes. Posteriormente, hasta ahora, estamos llegando a 49 y 50 muertos por cada 100.000 habitantes. Y esto coincide, hay una correlación muy fuerte con el aumento y la multiplicación de los sembríos de coca, sobre todo en la frontera, en la parte del sur de Colombia. Esto está íntimamente relacionado con todo lo que está sucediendo pues, en el Ecuador y en el área fronteriza. Natalia Sierra, le hago a usted la misma pregunta. ¿Qué tan creíble puede ser esa denuncia que hizo Noboa de que había una incursión guerrillera y que además estaba señalando que esa incursión estaba siendo promovida por el mandatario colombiano? ¿Qué tan creíble puede ser esto? No, yo creo que si no hay pruebas, no se puede hacer una afirmación tan fuerte, ¿verdad? Porque eso compromete la relación de los dos países y además eh, parecería que hay una política, ¿no es cierto?, que no respeta desde Ecuador las elecciones en Colombia. El tema del narcotráfico es un tema muy complejo, ¿no es cierto?, que no se puede reducir a atacar o acusar a otro mandatario. El problema del narcotráfico es un problema de toda América Latina, primero, y que tiene ramificaciones en Estados Unidos y Europa. La economía del narcotráfico no es una economía marginal.
¿no? Es una economía central en la reproducción económica de América Latina. Entonces, a mí me parece que no es bueno hacer afirmaciones de ese tipo si no hay pruebas, ¿verdad? Sabemos que hay un problema en la frontera, es obvio, eso nadie va a discutir, pero también sabemos que hay un problema en los puertos desde donde sale la mercancía ilegal. El asunto es que deberíamos tratar con responsabilidad un problema que afecta gravemente a todo el continente y mirar cuáles son las causas estructurales de ese problema para tratar de dar soluciones estructurales y en una relación de cooperación entre los distintos países que estamos siendo afectados por este flagelo. Aprovecho que usted mencionaba la situación de los puertos marítimos de Ecuador. Al respecto, el presidente Noboa ha señalado que el 70% de la cocaína que se produce en todo el planeta se está transportando, está saliendo por los puertos ecuatorianos, a pesar de que en Ecuador no siembran hoja de coca, sino que son sus vecinos, especialmente Colombia y Perú, donde se produce la que es la base para la cocaína. En ese sentido, Natalia, ¿qué tanta responsabilidad puede caberle entonces a Ecuador por este tránsito de drogas sabiendo que no es el país productor? Sí, no es el país productor, pero el tema es que el narcotráfico digamos, es un negocio que implica todos los momentos de digamos, de la economía, ¿no es cierto? La producción, la circulación, la distribución y el consumo. Es decir, aquí no hay un país que no sea responsable, no el país como sociedad, sino el país como estados. Los estados de los países donde se produce tienen una responsabilidad. Los estados de los países por donde se transporta y se exporta también tienen una responsabilidad. También tienen responsabilidad los países receptores donde llega la droga y también hay mafias, hay cárteles que distribuyen y también tienen responsabilidad los países todos donde se lava el dinero de la economía ilegal. Es decir, aquí todos los estados tienen responsabilidad, no hay uno o más responsable que otro. Yo creo que cada estado con cada gobierno debe tratar, ¿no es cierto?, de controlar en su país el momento de la producción de esta mercancía ilegal. Producción, distribución, circulación, consumo y, en este caso, lavado. Claro, nosotros no somos productores, pero es un país que por la débil institucionalidad, por lo pequeño del país y por la estructura de los puertos, se vuelve una plataforma, digamos, apta, aunque esto duela mucho a nuestro país, para poder sacar por aquí las drogas, porque también aquí tendría que controlarse muy bien los puertos, como tendría que controlarse la zona de frontera para que no pase esta mercancía. Entonces, me parece que hay que tener una mirada mucho más objetiva de este gran problema y no echar culpas, porque no nos ayuda a nadie. Necesitamos cooperación. André, escuchábamos a Natalia hablar de una responsabilidad compartida y mencionar sobre todo el control de los puertos ecuatorianos, que es algo que cae dentro de las funciones de las autoridades ecuatorianas. En ese sentido, quiero preguntarle, Noboa, al momento de culpar de los problemas de violencia que hay en Ecuador a su homólogo colombiano Gustavo Petro y todos los problemas de violencia que hay en la frontera, ¿está un poco lavándose las manos? ¿Y qué están haciendo las autoridades ecuatorianas por controlar ese tránsito de droga a través de los puertos? En Ecuador tenemos un problema gravísimo y es un problema de Estado, no solo de gobierno. Para darte un ejemplo, el año pasado el gobierno y la Asamblea intentaron promover y apoyar ciertas leyes para endurecer nuestro proceso penal. Ecuador es un país que el 97% de las denuncias terminan en impunidad. Estoy hablando de denuncias de muertes violentas, extorsión, secuestro. Estamos hablando de denuncias en materia de crimen organizado, narcoterrorismo. Tenemos uno de los peores sistemas de justicia sobre la tierra. Estamos en el ranking 127 en el Rule of Law Index. Y el año pasado se quiso hacer una reforma muy profunda, muy importante, porque tenemos más de 60.000 miembros de grupos armados organizados en el Ecuador, distribuidos en más de 17 bandas criminales narcoterroristas. Y el problema, María Clara, es que están libres. El año pasado se detuvieron a 72.000 de estos elementos, pero adivina, 68.000 fueron liberados con medidas alternativas y entre otros beneficios penitenciarios a favor de estos delincuentes. Y lamentablemente,
grupos de extrema izquierda, grupos de la izquierda en el Ecuador, sobre todo en la Asamblea, y otros que influyen en la Corte Constitucional, establecieron un bloqueo permanente para que estas medidas importantísimas puedan hacerse materiales. Ese fue el grave problema que tenemos en el Ecuador, sobre todo. Entonces, en Colombia ocurrió lo siguiente. En el 2010, aproximadamente se pudo reducir a 60.000 hectáreas de siembra de coca. El año pasado, eso llegó 4 veces más. Se llegó a 260.000 hectáreas. Es una extensión, se ha multiplicado de una manera insostenible. Y hay una correlación entre la amplitud, es decir, el incremento de estas hectáreas de siembra de coca, con también el narcoterrorismo en la región, inclusive en el Ecuador. Esto está conectado porque somos países hermanos, nuestras fronteras son permeables, están abiertas. Y la pregunta es la siguiente: ¿cómo es posible que desde Ecuador se pueda ver en zonas transfronterizas dónde están los sembríos de coca? Y no es posible que, en mi opinión, actualmente el gobierno de Petro no está haciendo absolutamente nada para frenar. Necesitamos cooperación. Esa es la verdadera cooperación que tiene que existir entre países hermanos, que estoy muy seguro que existen muchos políticos colombianos patriotas que quieren esa solución, que la quieren, pero actualmente el gobierno actual de Petro no la ha dado. Algo está sucediendo, es sumamente grave, y como ecuatoriano, como guayaquileño, porque Guayaquil es la ciudad más afectada por el narcoterrorismo en estos momentos, te puedo decir que es una situación apremiante, ¿no? Y en el lado de Ecuador necesitamos cambios urgentes en materia legislativa, pero tenemos un boicot total por parte de la izquierda en nuestro país. Y le hago la última pregunta a Natalia sobre esta relación bilateral para ya concentrarnos única y exclusivamente en la seguridad ecuatoriana. ¿Está usted de acuerdo con lo que plantea André, que el gobierno colombiano no está haciendo nada para erradicar esos cultivos de hoja de coca que se pueden ver desde el lado de la frontera ecuatoriana? No, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque creo que en cada país el problema nos rebasa. Y nos rebasa porque es un problema de una economía, digamos, que está volviéndose central en América Latina. Y esto no es solo aquí. Hay cálculos de economistas que han establecido la dimensión de importancia que tiene el dinero que sale del narcotráfico y el dinero que mueve esta economía, ¿no es cierto?, que genera una dependencia de nuestros países. No estoy hablando solo del Ecuador. Estoy hablando de América Latina, es un problema de América Latina y no creo que haya gobiernos que no quieran hacer o estados, ¿no es cierto?, que tengan las posibilidades y no lo hagan. Este problema nos ha rebasado y yo creo que es necesario sentarse a pensar las dimensiones y las responsabilidades, porque por lo general toda la responsabilidad se queda en nuestros países donde hay los muertos, donde hay los asesinatos, donde hay la violencia que crece y no en los centros donde se queda la mayor parte del capital del narcotráfico, que es en los grandes centros financieros como en Nueva York, por ejemplo, ¿no es cierto? Y en esos bancos importantes y centros financieros como BlackRock hay que seguir la huella del dinero, pero no, aparece que el problema es de nuestros países y de malos gobiernos. Sí, puede haber gobiernos que no logran hacer bien las cosas o no hacen todo lo que pueden hacer. Pero no es fácil este problema. Hay economistas que plantean que si de la noche a la mañana, en un supuesto no aceptado, se lograría liquidar todo el negocio del narcotráfico, por ejemplo, en nuestro país, la dolarización caería. Así de grave es este problema. Entonces, me parece que no es una buena entrada acusarnos mutuamente como ahora todo el mundo se acusa de narco. Al final parece que todos nuestros países están llenos de narcotraficantes y no es así. Es un problema muy, muy, muy complejo y que hay que entenderle como una economía que ha logrado filtrar, esta economía ilegal ha logrado filtrar no solo el Estado, sino muchas instituciones de la sociedad. No es fácil. Entonces, creo que la salida rápida que no nos ha llevado a nada, como la guerra contra las drogas, ¿no es cierto?, que el propio presidente Obama reconoció que fracasó, no nos ha permitido abrir puertas reales de salida, porque no logramos entender tampoco el problema grave que esto significa para nuestras economías y para la vida en general nuestra de América Latina.
Hasta ahora, en lo único en lo que ustedes dos coinciden en que es que el narcotráfico es un problema estructural y transversal a toda América Latina. A esto, André, usted sumaba los problemas en el sistema judicial en Ecuador. Teniendo entonces sobre la mesa estos problemas estructurales, ¿qué tanto puede servir una decisión como expandir el toque de queda? Y digo expandir porque en lo que va de 2026, Noboa ya había utilizado esa medida entre el 15 y el 30 de marzo para 4 provincias. Ahora con un nuevo decreto extiende la medida para que cobije a 9 provincias y 4 municipios, una medida que aplicará del 3 al 18 de mayo. Y además de restringir la libertad de movimiento, lo que hace es levantar durante ese periodo la inviolabilidad del domicilio y la inviolabilidad de correspondencia. En otras palabras, las autoridades podrán ingresar a los domicilios sin necesidad de una autorización judicial y violar también esa privacidad de correspondencia también sin necesidad de la autorización por parte de un juez. Pero si los problemas son estructurales, André, ¿para qué sirve entonces un toque de queda? Hasta ahora, el último toque de queda que se realizó sirvió para reducir un 28% de muertes violentas en contraste con el año anterior. Y es por esa razón que el presidente ha optado por renovarlo. Sin embargo, ahora sí, en mi criterio personal, sí me deslindo de esta decisión porque yo creo que en el Ecuador se requiere una medida mucho más drástica. Una medida que la tomó, por ejemplo, Nayib Bukele en El Salvador, que ellos tienen un estado de excepción muy diferente. Nuestro país, la Constitución de Montecristi, creo que es una de las peores constituciones en la tierra, en el Ecuador, no permite las herramientas necesarias para un verdadero conflicto armado interno. Estamos, en otras palabras, nuestra fuerza pública atada de manos, nuestro aparato punitivo, nuestro aparato judicial está prácticamente anulado. Tienes jueces que cobran de $5,000 a $15,000 para liberar delincuentes con las famosas medidas alternativas. Tienes toda una red, una trama de corrupción enorme, pero eso, el origen de eso, es porque la propia ley, la norma, da esos incentivos a la corrupción. Y tenemos un caso extraordinario, tenemos casos de el año pasado nomás, lo que acabé de decir, no más de 72,000 detenidos, de los cuales menos del 10% fueron procesados. El resto fueron liberados. Es algo increíble, es algo que debería estar en un récord histórico. Entonces, pero todo eso es justamente por una causa profunda, estructural en nuestras leyes. El tema del narcotráfico, no obstante, es algo diferente, es algo que está relacionado en mayor medida con un asunto de las economías criminales. Y esto no se queda atrás también con respecto a la minería ilegal, que también está financiando al terrorismo en nuestro país. Ahora, si vamos a separar las cosas, estamos hablando de las muertes violentas, la violencia como tal, y otra, el narcotráfico como economía. Podemos dar diversas alternativas para una solución gradual. Esto no se puede solucionar de un momento a otro, pero lo que sí se puede solucionar, o al menos disminuir de manera drástica, son las muertes violentas. ¿Cómo? De la medida más simple y directa del mundo: la privación de libertad, la desmovilización de todos los miembros de los grupos armados organizados en el Ecuador. Yo soy un firme creyente en la política pública que adoptó Nayib Bukele en El Salvador. No obstante, son escenarios distintos, por supuesto, pero en el Ecuador no existe una efectiva privación de libertad a estos elementos. Estos elementos vuelven a reincidir, vuelven a reiterar en las mismas conductas delictivas, mueren ecuatorianos, hay secuestros, hay extorsiones, vacunas, y ese es el problema que tenemos pues en nuestro país. Es muy profundo y hay demasiada oposición internacional para que nuestro país no pueda adoptar las reformas necesarias, y eso es lo que nos ata de manos actualmente. Permítame, le hago una contrapregunta, André. Usted decía que precisamente la Constitución ecuatoriana en este momento no permite medidas más drásticas en cuanto a un estado de excepción. Y aquí vale la pena recordar que Noboa intentó impulsar una asamblea constituyente para cambiar esa Carta Magna, y a través de un referendo los ecuatorianos dijeron no a esa posibilidad en un referendo de noviembre de 2025. Ante esa imposibilidad de cambiar la Constitución como lo quería el presidente, lo que está haciendo Noboa entonces es, al momento de encadenar un estado de excepción con otro, intentar aplicar un régimen de excepción mucho más prolongado a lo que verdaderamente se lo permite la Constitución. ¿Está intentando saltarse las normas constitucionales de alguna manera? No, en esa materia sí, este gobierno ha sido cuidadoso, sobre todo en materia de seguridad, ha sido cuidadoso en respetar los márgenes de esta constitución que tenemos. No hay un límite en materia de estados de excepción, no existen. De hecho, la gran mayoría son ratificados por la Corte Constitucional, que es opositora al gobierno, tiene una
tiene una conducta política contrariamente adversa a casi todo lo que hace este gobierno. Entonces, en esa materia no es tanto el problema. El problema es que inclusive los pequeños éxitos que está teniendo, un éxito modesto, 28% de disminución de muertes violentas en contraste con el año pasado, se podría mejorar, pero ahora el gobierno ha anunciado la creación de cárceles mucho más de capacidad para 15.000 individuos que están dirigidas para detener, privar de libertad a los miles, estamos hablando de miles de miembros de los grupos armados organizados. Yo no estoy excluyendo, por si acaso, de ninguna manera que de forma paralela también se trabaje en la recomposición del tejido social. Eso es algo que se tiene que hacer. Porque si no se trabaja en el aspecto social paralelamente a medidas drásticas, mire, no, este problema va a volver a surgir después de unos años, ¿no? Entonces tenemos que ponernos de acuerdo en una visión patriota para poder liberarnos de esta situación que está pasando en el Ecuador, sobre todo. Y quiero preguntarle ahora, Natalia, sobre qué tan útil le parece o no este decreto 370 con el que Noboa está expandiendo el toque de queda. Dentro del mismo decreto argumentan que lo hacen por motivos de seguridad, diciendo que en esas 9 provincias y 4 municipios se concentra el 90% de la violencia de todo el país y que lo que se dieron cuenta con ese primer toque de queda de 2026 es que la inseguridad y los grupos armados se desplazaron a las provincias donde no regía el toque de queda. ¿Se puede controlar esa presencia criminal con el nuevo estado de excepción? Yo creo que no, porque ya hemos tenido varios estados de excepción desde hace 2 años, si no es más, y no ha bajado realmente la violencia en el país. En este marzo cerró con una tasa de 49 homicidios por cada 100.000 habitantes. Es decir, no hay un resultado que pueda decir que este tipo de política esté siendo eficaz en el control de la violencia. No, a mí no me parece. Creo que si es que no se toman medidas de carácter social, que entiendo yo que son de largo plazo, pero hay que empezarles a tomar ya, va a ser mucho más difícil controlar este círculo infernal de violencia en el que vivimos. O sea, solo se habla de políticas de securitistas, de militarización de la sociedad, el ejemplo de El Salvador, ¿no es cierto? Pero no se habla. Primero, de que no estoy de acuerdo yo con la política de salvadoreña, pero bueno, redujo la violencia. Aquí no. Y tomen en cuenta, repito, yo no estoy de acuerdo con eso, porque hay demasiada violación de derechos humanos. Entonces, aquí también ya hay denuncias de organismos internacionales de que se están registrando un alto nivel de violación a los derechos humanos. Ninguna sociedad funciona bien así. No se ha respetado la Constitución. Eso se ha denunciado en este país. Los últimos años ha habido una violación sistemática de la Constitución. Y bueno, se supone que estamos en una democracia. La mayor parte de la gente votó por esa Constitución y pues los que no votaron por la Constitución tienen la minoría tiene que someterse a la mayoría. Esa es la democracia electoral. Y en el último referéndum que hizo, la gente volvió a aprobar esa Constitución, ¿no es cierto? A unos no les parecerá bien, a otros nos parece bien, pero bueno, ahí se juega el tema de la democracia. Me parece que el problema de la violencia, no del narcotráfico, vamos a separar, el problema de la pequeña violencia. La violencia de la extorsión surgió en las cárceles, cuando se descuidó la política de la rehabilitación social y se entregó a los grupos delincuenciales, prácticamente se entregó el control de las cárceles y empezaron en las cárceles a extorsionar y ahí creció este tipo de delincuencia que ahora está haciendo, no sé, horrores en este país, ¿no es cierto? Pero ahí empezó ese negocio. Luego se desplazó a los barrios populares y bueno, no importa que estén en los barrios populares. Y luego se desplazó obviamente a los sectores medios y ahora es un flagelo en toda la sociedad. Sí. Pero eso además se alimenta, ¿no es cierto? Porque no hay empleo, no se pone énfasis en políticas de seguridad social, ¿no es cierto? Hay una alta tasa de deserción escolar, no se invierte en salud, no se invierte en educación. Entonces no se puede resolver el problema solo con políticas securitistas, elevando las penas. Eso es populismo penal. Estados Unidos es uno de los países que más altas penas tiene, ¿verdad? Y no han Natalia. logrado controlar la violencia en Estados Unidos.
Sí, Sí. déjeme contrapreguntarle algo, discúlpeme que la interrumpe, pero quiero que profundicemos en este aspecto. Primero, una aclaración. Ustedes hablan del 47, 48 asesinatos por cada 100.000 habitantes como la tasa de homicidios. Al inicio del programa yo mencionaba que estaba casi en un 51 personas asesinadas. 50,9 fue la cifra exacta al cerrar el 2025. La cifra ha cambiado y por eso ustedes se refieren a esa tasa de homicidios en los últimos meses. Al cerrar el 2025, el promedio anual fue de casi 51 homicidios por cada 100.000 asesinatos, según los reportes de Inside Crime para Ecuador. Ahora sí, quiero que volvamos sobre una pregunta, Natalia, relacionándolo con algo que mencionaba André, y es, en efecto, una de las primeras acciones que tomó Noboa al llegar a la presidencia de Ecuador fue declarar el conflicto armado en el país. André explica que la constitución actual no tiene mecanismos legales para enfrentar un conflicto armado. Si es así, ¿por qué no modificar entonces la constitución? Natalia. Primero porque la Constitución da esos espacios. Se decretan los estados de excepción una y otra vez, y lo que se hace es desplazar el problema de una provincia a otra provincia, de un cantón a otro cantón. O sea, no es que no existen mecanismos. De hecho, después que se ha negado las reformas constitucionales, se han ejercido este tipo de políticas de militarización del país y no dan resultados. La guerra contra las drogas de Estados Unidos no dio resultados y fue un fracaso en Colombia y fue un fracaso el Plan Mérida en México, reconocido, repito, por el presidente Obama, porque el problema de solo elevar el nivel de militarización de los países sin tener ningún otro tipo de política no es suficiente. O sea, nosotros tenemos un crecimiento de la pobreza y de la miseria en nuestros países que hace que la sociedad empuje a miles de jóvenes a las garras de estos grupos de delincuencia organizada que ya tienen, no son pandillas, no es Salvador, son cárteles que además tienen conexiones transnacionales y no se está dando ninguna posibilidad a los jóvenes, no se da ninguna posibilidad a ciertas provincias, por ejemplo, como Esmeraldas, ¿no es cierto?, que ha sido históricamente abandonada por los estados, para que puedan tener una opción diferente. Entonces no es un problema, pueden meter militares, pueden meter a la cárcel a la gente, va a seguir saliendo más gente, pues a no ser que se maten a que quieren matarse a la mitad del Ecuador o quieren encerrar a la mitad del Ecuador. Aquí el problema son dos, un problema de empobrecimiento acelerado de las condiciones de vida de la mayoría de la población y el otro, que la economía del narcotráfico es una economía que ha atravesado la economía legal. O sea, nosotros nos enfocamos en el microtráfico, en el puerto. ¿Por qué no nos enfocamos en los bancos? ¿Por qué no se sigue la ruta del dinero? ¿Por qué no se hace nada cuando se denuncia que se han cogido no sé cuántas toneladas de cocaína en ciertos puertos, en ciertas exportaciones? Siempre están, ustedes en Europa se cogió no sé cuántas toneladas en cajas de banano. Se va y se pone preso a los empleados de la hacienda, a los empleados de la exportadora, pero no se va más allá. O sea, no se va más allá para ver dónde realmente está el problema del negocio. Son dos tipos de violencia que están conectadas, pero son dos tipos de violencia. Yo no veo hasta ahora que para resolver ninguna de las dos se haya tomado políticas que afecten a las causas estructurales. Entonces, solo es más militarización, más encarcelamiento. Eso no va a ningún lado. Usted dice entonces que son dos las causas principales de la violencia y la situación de inseguridad en Ecuador, el empobrecimiento y la economía del narcotráfico, y que ante esto la militarización no es una solución. André, ¿funcionará entonces en ese contexto y partiendo de lo que plantea Natalia el trabajo conjunto con militares estadounidenses? Pues ya las operaciones con el Comando Sur y los militares ecuatorianos se han dado de manera conjunta desde marzo de este año. ¿Eso puede funcionar? Mire, Estados Unidos lo que puede hacer es proveernos tecnología, ayudas en materia de armas, pero quienes tenemos que resolver este problema somos los ecuatorianos. Nuestros países amigos, como Estados Unidos, propia Colombia, por supuesto, nos pueden ayudar, dar una ayuda en tecnología, logística, información, inteligencia, pero esto se tiene que resolver en casa y ahí eso va a ser lo determinante.
No estoy de acuerdo, tengo que discrepar con Natalia en este caso. En Ecuador no se ha hecho una verdadera guerra contra las drogas, no se ha hecho una verdadera guerra contra el narcotráfico, no se puede hacer. No existe guerra en donde capturas al enemigo e inmediatamente el enemigo es liberado en menos de 24 y 48 horas. En una guerra no deciden la liberación de enemigos combatientes. Y nosotros no estamos librando una guerra auténtica de nombre, porque lamentablemente nuestra Constitución no lo permite. En estos lo que le queda hacer al presidente y al gobierno es mejorar sus índices en materia de servicios sociales. En eso coincidir, Natalia, yo coincido, soy un defensor sobre todo de la inversión social, la necesidad de invertir socialmente. Pero tampoco creo que una persona por ser pobre ya inmediatamente esté condenada a ser un delincuente. Hay muchas pobres que no han elegido esa vida. Hay muchas personas pobres que han decidido ser honestos y hacer las cosas bien y no se han metido en malos pasos, bandas o asesinando personas o secuestrando o extorsionando. Entonces, yo lo que creo que es muy válido el tema de los asuntos de la inversión social, más que válidos, son necesarios, pero de nada van a servir, de nada van a servir si no se establece una política de neutralización. Entiéndase bien lo que quiero decir. Privación de... Impedir que estos más de 60.000 miembros de grupos armados organizados ir matando. Hay sus lugares marginal, hay siquiera pues una escuela, funcionan y secuestran a los propios trabajadores y constructores. No se puede ni siquiera hacer centros de salud porque secuestran albañiles, doctores. Entonces, sin seguridad no hay política social que valga. Sin orden, si no cambiamos nuestro Ecuador, la Corte Constitucional de si todos los incidentes van a acceder a la libertad de las medidas. Eso es institucional. Después el gobierno aprobó la ley de solidaridad que se otorga institutivas a estos delincuentes peligrosos. Ojo, no me estoy refiriendo a delincuentes de bagatela, no me estoy refiriendo a delincuentes de poca monta, no. Estoy a secuestradores y asesinos. Y el mes siguiente, el correísmo, la Revolución Ciudadana, presentó legislativa para que se liberalice nuevamente las medidas sustitutivas a favor de delincuentes y también propuso que legalizar las relaciones sexuales entre menores de 14 años. Sí, son cosas que están sucediendo. Usted, sí. Vuelvo al punto inicial para preguntarle a Natalia. Natalia, en efecto, Ecuador no está dando una guerra contra las drogas y es eso lo que se necesita. ¿Y qué piensa usted de esos operativos conjuntos que han realizado los militares ecuatorianos con Estados Unidos? A ver, primero te voy a decir que aquí se declaró la guerra interna, ¿no? O sea, en el enero del 2024. O sea, se declaró la guerra interna a grupos que fueron denominados como grupos narcoterroristas. Y no ha habido hasta ahora resultados. No es que no se ha declarado la guerra, ya se declaró la guerra. Y eso muchos abogados que saben derecho internacional consideraban que no era correcto porque incluso se les daba un estatus a estos grupos criminales que no deberían tener. Pero ya se declaró la guerra interna. Se subió el IVA para poder tener recursos para el plan de seguridad. Es decir, se ha hecho muchas cosas supuestamente para combatir la violencia, gran violencia del narcotráfico y la otra, y no se ha logrado. Entonces, eso primero. Luego, el tema de los... tengo que referirme a este tema de los chicos, ¿no? O sea, que se dice que hay gente honesta que entra. Es no conocer, discúlpenme, la historia de Colombia, de México y la propia historia ya de nuestro país. En los barrios marginales no les piden permiso a las madres ni a los niños para captarles. O sea, es captura, amenaza. Es o eso o la muerte. Eso ya está dado en los barrios populares. E incluso en torno a esto se organizan otro tipo de economías ilegales como secuestros, como trata de personas, como tráfico de órganos. Es decir, aquí se ha convertido, según analistas, en una plataforma del crimen en el Ecuador. Quiere decir que no se ve, ¿no es cierto?, que estas medidas hayan podido al menos detener, porque cada vez está peor. Entonces, esta cooperación con los norteamericanos, sí, toda cooperación es buena. Le pido, por favor, que sea muy breve y pueda concluir la idea para pasar a la última pregunta. Pero solo quiero decir que tomemos en cuenta hechos históricos.
En Afganistán, cuando estuvieron los norteamericanos ahí, fue cuando más creció el narcotráfico ligado a la amapola en Afganistán. O sea, no siempre estas comparaciones Natalia, y en una sola son frase, buenas. ¿qué solución podría implementar Ecuador para salir de esta ola de violencia? Muy brevemente. Yo creo que tiene primero que hacer una inversión social fuerte, pero fuerte, y luego sí hacer un buen estudio de las cárceles y control de las cárceles, pero desde estudios técnicos. No puede ser Sí. que las cárceles estén controladas por las bandas, las grandes bandas criminales, todavía. Inversión Yo social creería y que estas dos cosas, inversión social y control de cárceles, control dice de las usted. cárceles. André, ¿qué solución añadiría usted? Añadiría la más importante de todas, privación de libertad a los miles de miembros de grupos organizados. Si no se los priva de libertad, seguirán matando. Y esa medida tiene que estar acompañada, ahí sí coincidimos, con una fuerte inversión social. Pero de nada servirá hacer inversión social si no resuelves el primer problema, el principal de todos, que estos sujetos peligrosos siguen matando y secuestrando y no pasan ni 24 horas cuando los detienen que los jueces los liberan. Esa es la verdadera solución al Ecuador para una auténtica paz. Sin eso no va a haber paz. Andrés Santos y Natalia Sierra, llegamos así al final de nuestro programa. Les agradezco haber participado en el debate de France 24. La jefe de edición fue Janet Bustamante, la productora de invitados Melissa San Miguel. Gracias a quienes están detrás de cámaras haciendo este programa posible y a ustedes por vernos y escucharnos una vez más.